ruido del barco, la alarma, era todo, la guerra son sonidos nunca más escuchados, son sonidos distintos que te quedan grabados. Y por eso el estrés postraumático de muchos compañeros, ¿no? Yo soy Julio Tavares, hice el servicio militar obligatorio en la Armada Argentina. Primero hice un curso de enfermero, me hicieron hacer un curso de enfermero en el Hospital Naval de Río Santiago. Habrá durado un mes y medio más o menos, y a partir de ahí me dieron el destino final al buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio. Y con el Cabo San Antonio nosotros hacíamos navegaciones prácticamente permanentemente, todos los meses, o sea, todos los mares y los puertos del sur, los conozco todos, los conocemos todos, porque parábamos siempre en distintos puertos a hacer distintas actividades, que tenían que ver con actividades militares, ¿no? Ya al final del servicio militar empezamos a cargar víveres en el Cabo San Antonio como nunca habíamos cargado. Armamentos como nunca habíamos cargado. Tanques de guerra como nunca habíamos cargado. El buque desembarco de tanques se llama así porque tiene una bodega muy grande, y en esa bodega es como si fuese el garaje, decimos nosotros. Ahí entraban todos los tanques de guerra. Y nosotros nunca habíamos cargado tantos tanques de guerra. Nunca me olvido, cargábamos bolsas para cadáveres. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Nunca habíamos cargado eso. Cada uno de nosotros tenía un puesto de combate. Cada uno de nosotros tenía un puesto en el lugar en caso de incendio de buque. Cada uno de nosotros tenía un puesto en caso de hundimiento de buque. Sonaba, por ejemplo, una sirena. Sonaba esa sirena a cualquier hora. 6 de la tarde, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana, a cualquier hora. Y hacíamos el simulacro y llegábamos ahí y se terminaba eso. El buque nuestro medía 149 metros de largo. Imagínate una cuadra y media de largo. O sea que vos estabas durmiendo y sonaba la sirena de ataque al buque, tu puesto es chaleco salvavidas, volar, ponerte en el lugar. El caso mío, que era enfermero, yo tenía que estar en la planchada, donde en la parte sería como el techo del buque, en un puesto sanitario dentro del buque. Si bien es cierto que en algún momento lo habíamos hecho, pero nunca pensábamos, nunca lo hacíamos tan seguido, para que se mecanizara todo, para que todo estuviese. Entonces, bueno, cargamos armamento, cargamos tanques, cargamos dotación, hacíamos simulacros de guerra, simulacros de incendio, simulacros de abandono de buque, y dijimos, vamos a una guerra. Ya no, medio como que no había opciones. El 1 de abril, el día antes, nos da un mensaje el contraalmirante Busser, que era el comandante. Y ese audio original nos dice en realidad dónde íbamos. Y ahí era desembarcar en nuestras Islas Malvinas. Ahí, en ese momento, nosotros supimos a dónde íbamos y qué íbamos a hacer. Estaba tan bravío el mar, yo muestro fotos, acá tengo fotos, estaba tan bravío el mar que se atrasó un día la navegación. Eso permitió a los ingleses que estaban custodiando Puerto Argentino se acomodaran un poco. Entonces esos se fueron venciendo resistencias hasta llegar a la casa del gobernador. Se entra por un lado, los primeros, los que avanzaban, fueron los buzos tácticos, entre ellos el capitán Giachino,
Y bueno, la historia del capitán Giachino es una historia que todos conocemos. Es el primer muerto nuestro en nuestras Islas Malvinas. Él muere en la casa del gobernador, queda entre dos fuegos. Yo soy médico y por ahí hablo con términos médicos, pero la bala le perfora la arteria femoral, que él muere consciente pero desangrándose por una cuestión de que no puede ser atendido en su momento. Y a partir de ahí éramos un mundo de soldados, y estábamos de duelo. Nosotros estábamos de duelo. Y a partir de ahí nosotros, buque de desembarco de tanques, empiezan a bajar todo lo que habíamos traído, porque parte de lo que habíamos traído era para la defensa posterior. Y eso, ahí tenemos una foto del 3 de abril, donde nosotros estamos descargando y llevando y poniendo, nosotros los soldados, dejando todo para que Puerto Argentino quede blindado. ¿Sí? Esa era la idea. Había lugares estratégicos para custodiar. El aeropuerto de Malvinas era un lugar sagrado. Las distintas armas actúan en distintos momentos. La Armada actúa mucho en la recuperación de las Islas Malvinas. Después, por ahí cerca del 1 de mayo, actúa mucho la aviación militar después del hundimiento del crucero General Belgrano. Y al final actúa el ejército cuando vienen los ingleses. Pasa el 2 de abril, el 3 de abril, el 4 de abril. Nosotros tuvimos unos días en Puerto Argentino y a partir de ahí el buque de desembarco de tanques y la Armada Argentina empieza, decimos, a custodiar los mares del sur. Y Malvinas estaba acá había quedado todo el ejército y nosotros empezamos a dar vuelta y a rezar y a pedirle a Dios que no nos ataquen. ¿Por qué digo esto yo? Porque nosotros cuando navegábamos ya se comentaba que había un submarino que nos andaba persiguiendo y que iba a elegir un buque de guerra de la Armada Argentina para torpedearlo. Yo me acuerdo que eso se decía entre nosotros. Y tiene una explicación de por qué hunden al crucero General Belgrano. Porque era el buque de guerra mejor dotado de armas de todos. Cuando se hunde el crucero el 1 de mayo, se le da la orden a la flota de mar que vuelva a continente. Ahí se le da la orden y entonces a partir de ahí empieza a trabajar de una manera incesante en la guerra la aviación militar, la aviación y al final de todo, al final de la guerra, el ejército, que estaba apostado en distintos lados esperando a los ingleses. Hemos vivido todos distintas experiencias. Algunos más traumatizantes, otros menos traumatizantes. Yo siempre digo, a mí lo que me reinsertó en la sociedad fue la universidad. A mí me ayudó la universidad. Y porque el olvido que se vivió después de la guerra de Malvinas, bueno, todos los chicos lo dicen, ¿no? Nos metieron definitivamente debajo de la alfombra. Y es cierto, nosotros éramos los loquitos de la guerra. Y vos tenías que demostrar de que no estabas loquito para conseguir un trabajo o para tener alguna actividad. Y cuando pasaban esas cosas, entonces vos negabas, vos no decías nada. Si los veteranos de guerra hemos empezado a hablar de la guerra estos últimos tiempos. Antes no hablábamos. Hoy me habló una hermana mía y la verdad que me emocionó porque me mandó una foto y yo fui a la casa de ella cuando llegué. Y le conté porque es como que no me animaba a ir a la casa de mis padres. Porque en realidad uno no sabía cómo estaba, si estabas tan bien o no. Medio como que vos estabas en el aire, ¿viste? Estabas en otra realidad.
Hoy los chicos en el acto decían de estar en la trinchera, y la trinchera están las bombas, tenés el arma y tenés el compañero y lo tenés a Dios. Y no hay más nada. Entonces, bueno, de esa fecha a esta parte, bueno, me vinculo de una manera muy especial. Le doy mucha más trascendencia a cosas que creo que tienen trascendencia y le doy poca bola a cosas que me son sin valor, ¿no? Para mí es un tesoro y me llega de un soldado cordobés que se había sacado fotos y que en esas fotos, después Malvinas, después que pasó el tiempo, estaba yo en las fotos. Fíjate, esto de los helicópteros lo hacíamos de noche, fíjate que se nota con las luces, es oscuro, pero esto nos habla de que se hacían a toda hora los simulacros y tenía el casco blanco con la Cruz Roja, el chaleco salvavidas y ahí estábamos. Venían unas camillas especiales que lo atábamos al supuesto soldado herido. El helicóptero lo levantaba, lo llevaba y lo llevaba al buque hospital. Ese era el mecanismo de salvataje de heridos. Esta es la foto de Puerto Argentino pegado ahí al fondo se ve la iglesia anglicana. Nosotros queríamos seguir peleando y nos dan la baja. Queríamos nosotros, no sé por qué, pero si nos decían volvete a Malvinas, nos volvíamos a Malvinas. Y con todos los veteranos de guerra que he hablado, en ese momento nosotros queríamos seguir peleando. A nosotros nos dolía mucho la derrota. Nos dolió mucho el hundimiento del crucero General Belgrano, nos dolió mucho Giachino, nos dolían mucho las historias de los veteranos de guerra, nos dolió mucho. Yo digo que es un dolor que hoy mi compañera lo ha experimentado, yo me sentí muy mal físicamente hoy. Anoche cuando hablaba en el discurso, que yo no quiero hablar porque la vez pasada, el acto pasado hablé yo, y ahora se enfermó justo el presidente veterano de guerra y me dicen, Julio, habla. Te juro que me late el corazón de una manera distinta. Yo hablo de Malvinas y se me pone la piel de gallina y esta mañana cuando vine del acto digo, no voy a ir más a los actos, porque me siento mal y bueno, y ya vine y me puse a la computadora para preparar la charla de toda esta semana.